Good morning, or buenos dias. I'm pleased to be here today with all of you. Me siento complacido de estar aquí con todos ustedes. And today, I'm going to understand the message Y hoy yo de hecho voy a comprender el mensaje, because it'll be in English too. porque va a ser también en inglés. I'm at church every Sunday here, Estoy aquí en la iglesia cada domingo. A few years ago, I felt drawn to the Spanish service, so I just started coming over here. Hace unos años me sentí atraído al servicio en español y comencé a venir aquí. I didn't let not speaking Spanish stop me. Y no permití que el no hablar español me detuviera. I came to greet before and after service. Yo venía aquí antes y después del servicio a saludar. Now I feel I'm part of this ministry. Ahora yo de hecho me siento parte de este ministerio. You know, a while back I received a gift that I love from a friend of mine. Hace un tiempo recibí un obsequio de un amigo que es muy preciado para mí. It's my botas, Y son mis botas. boots. Botas. Yeah, okay. These boots are from Guanajuato. Estas botas son de Guanajuato. That's where they make the best boots in Mexico. Es donde hacen las mejores botas en México. And I know at least two things here today are from Guanajuato. Y yo sé de dos cosas que provienen de Guanajuato. My boots Mis botas and polo. y polo. My boots aren't fully broken in yet, but they're starting to take the shape of my feet. Mis botas de hecho no las he usado tanto, así es que están, ¿verdad? No se han formado a mi pie todavía. They become more comfortable each time I use them, Y de hecho van a ser más cómodas conforme las use más. but they're not fully shaped to my feet. Pero aún todavía no se me ha ajustado al pie. But I feel like a boot that over these 2 years has been shaped to all of you. Y yo ahora me siento como una bota que en estos 2 años me he sentido que me estoy formando a ser parte de ustedes. I'm more and more comfortable and know I fit. Me siento más cómodo y de hecho me siento como que encajo más. Gracias. Today I'd like to tell you a story out of the Old Testament. Hoy quiero compartirles una historia del Antiguo Testamento. It's a historical story in the Bible, Es un relato histórico en la Biblia. mostly about two people. De hecho, se trata mayormente de 2 personas. And this happened about 3,000 years ago. Este suceso o historia toma lugar hace 3,000 años atrás. It's from the book of Ruth. It's about Boaz and Ruth. Y es del libro de Ruth y se trata de Boaz y Ruth. They lived during the time of the Judges and the book of Judges in the Bible. Vivieron durante el tiempo de los jueces, en el libro de los jueces, At the end of the Judges, because shortly after them, Saul was made king, and then David. al final del suceso de la historia de los jueces, después viene Saúl y David que fueron hechos reyes. Boaz and Ruth had no idea of the greatness that would come out of them. Boaz y Ruth no tendrían idea de la grandiosa ejemplo que saldría de ellos. How living a good life could affect many generations after them, even to today. Cómo el vivir vidas ejemplares afectarían a muchas generaciones aún en nuestros tiempos. King David was their great-grandson, and even Jesus descended from them. El rey David era bisnieto de él
y Jesús aún descendía de ellos. Although all this greatness came out of them, Boaz probably never lived long enough to meet David. Y aunque toda esta grandeza surgió de las vidas de ellos, vos tal vez no vivió tantos años como para ver. Ruth may have lived long enough because she was younger to know David, but she never knew his greatness or that a descendant would follow all the way down to Jesus 1,000 years later. Ruth, porque era más joven, puede que haya visto o conocido al rey David, pero no presenció la grandeza del rey David o de hecho todo lo que vendría hasta las generaciones de Jesús. We have no idea how much good can come from us. No tenemos idea de cuánta bondad o cosas buenas pueden surgir de nosotros, From our lives in the future if we live godly lives. de nuestras vidas, viviendo vidas santas a Dios para el futuro. Boaz and Ruth were good people and they admired each other. Boaz y Ruth eran buenas personas y se admiraban el uno al otro. Both of them were kind to each other and others. Ambos eran bondadosos el uno al otro y hacia los demás. They were a very unlikely match because they were from different nations. Y de hecho eran una pareja que pues no se podía esperar que fueran pareja porque eran muy diferentes el uno del otro. One was wealthy and powerful, and one was in great poverty. Uno era rico y poderoso y la otra persona venía de mucha pobreza. One was older and one was younger. Uno era mayor de edad y el otro era más joven. Their marriage was not plan A. Su matrimonio no era lo que se llamaba el plan A. Yep, good? Yeah. Okay. Ruth's first husband died, so at best their marriage was plan B. El primer marido de Ruth falleció, así es que este venía a ser el plan B. But plan B is redemptive, and God is redemptive. Y el plan B vino a ser la redención, el plan redentor. Dios es nuestro redentor. God specializes in redemption. Y Dios se especializa en redimirnos. All of Christianity is failure and redemption. La historia del cristianismo es de hecho fracaso y historia de redención. Our failure and God's redemption of us. Se trata del fracaso de nosotros y la redención de parte de Dios. At best, we've all started out as plan B because we've all sinned before God. De hecho, nosotros comenzamos con el plan B porque todos pecamos. Through his death and resurrection and burial, death and resurrection, Jesus redeemed us. Y a través de su muerte y resurrección, Jesús fue el que nos redimió. Jesus made plan B God's plan for us. Y Jesús hizo del plan B el plan de Dios para nosotros. Many of us fail, and not just to plan B, but to C and to E and to F and beyond. Muchos de nosotros fracasamos y aún pasamos el plan B, no usamos ni el C, ni el D, ni F y continuamos. But we're still here because of God's plan of redemption for us. Pero He si- doesn't stop at B. Pero si estamos aún aquí es por la gracia de Dios y su gracia redentora que no se detiene. Por eso es que estamos aquí. And just like Boaz and Ruth, we can't tell what our actions today will mean for the future. Y así como vos y Ruth, no sabemos qué causará en el futuro nuestras acciones hoy. There's potential beyond our dreams, just like with Boaz and Ruth. Hay potencial en nuestras vidas más allá de lo que podemos imaginarnos, así como en las vidas de Boaz y Ruth. We don't know what good people can come from us or what redemption can come from us. No sabemos qué personas pueden surgir de nuestras vidas y también la redención que se puede impartir. Often God hides the future in our actions. Muchas veces Dios oculta en nosotros nuestro futuro o el futuro en nuestras acciones. He may take our work and carry it on and have others carry it on.
Y puede que la labor de nosotros sea llevada por otros después. He may show a glimpse of his plans through us and lay out a spiritual treasure map for others to follow. Puede que Él haga vislumbrar su plan en nuestras vidas y así marcar un tesoro espiritual para que otros puedan seguir. Let's read a verse that gives us a clue about the kind of world that Boaz and Ruth lived in. Y leeremos un versículo que nos muestra un vistazo del tipo de mundo en que vivían Boaz y Ruth. Oh, go ahead. Jueces 21-25, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. At that time, men just did what they thought was right. En ese They- tiempo, Go ahead. en ese tiempo los hombres hacían lo que bien les parecía. There was no guiding principles, it seemed like, because good men would do good and evil men would do evil. No había principios que regían a nadie, los hombres buenos hacían el bien y los hombres malvados hacían el mal. These were the last times in the book of Judges, and that's when Ruth and Boaz lived. Estos eran los tiempos finales en el libro de los jueces y ese era el tiempo en que Boaz y Ruth vivían. The last story in the book of Judges is evil. About 85,000 people lost their lives. Y la última historia mencionada en el libro de los jueces es una historia malvada. 85,000 personas aproximadamente perdieron su vida. Those are the days they lived in. Esos eran los días en que vivían. I will tell you about what started this spiral of death. Y les diré lo que trajo esta ola malvada de muerte. There was a Levite traveling with his concubine wife. Había un hombre levita que viajaba con su concubina. The Levites had a job to work in the temple. Los levitas tenían el trabajo de trabajar en el templo. He stopped in the city of Gibeah of the Benjamites to spend the night. Y llegaron a una ciudad de Gabá en el territorio de los benjamitas. He was out on the plaza, and a local man took the Levite and his wife in. Estaban en la plaza y un hombre les invitó a hospedarlos en su casa. Later that night, a gang of evil men came and demanded of the resident who took them in to send the man out so they could rape him. Después viene una banda de hombres malvados y están tocando y demandando que el hombre de esta casa entregue al hombre que estaba hospedando para violarlo. The local man, the host, said to them, "Do not take this man." He said, "Here, take my virgin daughter and this man's wife and do what you will with them." Entonces el hombre de la casa les dijo, no hagan nada malo con este hombre, por favor tomen a mi hija que es virgen y a su concubina. To me, it seems that the gang of evil men and this man that offered up his daughter were equally evil. A mí me parece que una banda de malvados y este hombre que ofrece a su hija, de igual manera son malvados los ambos, o ambos. Who would offer up his daughter to be abused that way by a group of soulless men? ¿Quién entregaría a su hija para que unos hombres malvados la maltrataran? I dare to say that every man in here would die to protect his daughter from such evil. Yo me atrevo a decir que cada hombre que está aquí protegería a sus hijas con su vida. Then the Levite, the man that served in the temple, handed his concubine wife over to these evil men. Y después el levita que ministraba en el templo les entrega a su concubina a estos hombres To save his own skin. para salvarse a él mismo. They abused her all night, and he found her the next morning dead on the doorstep. Y dice que la violaron toda la noche y la encontró casi muerta en el dintel de la puerta. What evil, what sin, what disregard came out of that Levite. Una gran maldad y enojo salió de este levita. The Levite went home and let it be known what happened.
Y el levita regresó a casa y dejó saber a todo mundo lo que había sucedido. That's what started the spiral of death that caused all of the spiral of evil that caused all of those deaths. Y eso es lo que causó que viniera una gran ola de maldad, de muerte por ese suceso. When the rest of the Levites found out what their fellow Levite had done to his concubine, Cuando los levitas se dieron cuenta, los demás levitas se dieron cuenta de lo que él había hecho con su concubina, they should have taken him and beat half of his life out of him. creo que deberían haberlo golpeado y casi dejado por muerto. This was evil, evil. Eso fue tan malvado lo que él hizo también. These were the dangerous, immoral times that Boaz and Ruth lived in. Pero estos eran los momentos más peligrosos y inmorales en los que vivía Boaz y Ruth. Let's read Ruth 1:1. Y ahora leeremos Ruth 1:1. Dice, sucedió que en los días en que gobernaban los jueces hubo hambre en la tierra, y un hombre de Belén de Judá se fue a vivir a la tierra de Moab, él, su mujer y sus 2 hijos. The man was named Elimelech, a landowner in Bethlehem who lived among family. El hombre se llamaba Elimelech, un propietario de tierras en Belén que vivía entre su familia. During the drought, he took his wife, Naomi, and his 2 sons, Mahlon and Chilion, and moved to Moab. Durante una sequía se movió con su familia, con Noemí, con Malón y Kelión a la ciudad de Moab. His family stayed in Moab for 10 years. Y allí habitaron por 10 años. Within that time, Elimelech and his 2 sons died. Y durante ese tiempo, Elimelech y sus 2 hijos murieron. However, his 2 sons married Moabite women during that time. Ahora, durante el tiempo de su estadía, los 2 hijos se habían casado con mujeres moabitas. The widows were Orpah and Ruth. Y las viudas eran Orfa y Ruth. Naomi heard the drought was over in Bethlehem and decided to return home. Y Noemí escuchó que la sequía se había terminado en Belén y decidió volver a casa. When she was leaving, she told her daughter-in-laws to return to their parents. Cuando se estaba yendo, le dijo a sus nueras que regresaran a sus padres. One kissed Naomi and went back home. Una besó a Noemí y regresó a casa. The other one, Ruth, wouldn't leave her. Y la otra Ruth no quería irse. Ruth basically said, "You're alone, I will not leave you." De hecho, Ruth lo que le estaba diciendo, estás sola y no te dejaré. You are my family as much as possible. I will protect you and provide for you. Y tú eres mi familia y cuanto quede de mi parte yo te he de proteger. So Naomi set out from Moab back to Bethlehem. Así es que Noemí dejó Moab y partió para Belén. As you can imagine, in these days it was very perilous and dangerous for 2 women to travel alone, especially from one nation to another. Y como saben, era muy peligroso que 2 mujeres solas viajaran, especialmente de una nación a otra. Naomi and Ruth, having suffered greatly, lost their husbands. Noemí y Ruth, habiendo perdido tanto y sufrido tanto por la pérdida de sus esposos, Having nothing, arrived in Bethlehem during the beginning of the barley harvest. y llegaron a Belén sin nada en el tiempo de la cosecha de la cebada. They settled in and they were going to need some food, so we'll Entonces, read this verse. Oh, sorry, go ahead. no. Entonces necesitaban comida y pensaron en esto. So we'll read this verse that Ruth wanted to go glean in the fields. Entonces aquí está un versículo que nos muestra eso. Ruth 2:2, y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel cuyos ojos hallare gracia. There was a man in Bethlehem named Boaz. We've mentioned him. Y había un hombre en Belén llamado Boaz, que ya hemos mencionado. He was wealthy and powerful. He was a relative of Elimelech and Naomi. Era un hombre muy rico y poderoso y familiar también de Elimelech y Noemí. Boaz's wheat and barley fields were ready for harvest. El trigo, la cosecha de trigo y de cebada estaba lista de los campos de Boaz. He had a crew of men and women harvesting
in his fields. Él tenía un equipo grande de hombres y mujeres que cosechaban y que le cosechaban. Boaz was a good man to his workers. Boaz era un hombre muy bueno para con sus trabajadores. He provided Él shade for breaks, water for thirst, and cooked food for their hunger. Él proveía momentos de descanso cuando se necesitaba comida o agua cuando la necesitaban. Ruth wanted to go glean in the fields for Naomi and herself. Y Ruth quería recoger espigas para ella y para Noemí. Gleaning was for the poor and the travelers. El recoger las espigas era para los pobres y los viajeros. They would follow behind the reapers and pick up the grain that was dropped. Ellos iban detrás de los segadores y iban recogiendo las espigas que caían. This was God's law in Israel to provide for the poor. Esta ley era una que Dios había proveído para los pobres. Ruth went to the field not knowing whose field it was. Y Ruth va a este campo no sabiendo quién era el dueño de él. It turned out the field belonged to Boaz, their relative. Y resulta que era de Boaz un familiar de ella o de Noemí. She asked the foreman for permission to glean, which he granted. Y le pidió permiso al capataz para que pudiera recoger y él le dio permiso. Boaz showed up in his field and he asked, "Who is that woman?" Y Boaz de repente ve a esa mujer y pregunta quién es ella. The foreman told Boaz she was a young Moabite woman who came back to Bethlehem with Naomi. Y Boaz le dijo que era la mujer moabita que había regresado con Noemí a Belén. Boaz approached Ruth knowing who she was and asked her, "Listen to me." Entonces Boaz se acercó a ella y le dijo, escúchame. Again, these were very perilous times when men did what they felt was right or okay to do. Ahora les recordaré que eran tiempos peligrosos donde los hombres podían hacer lo que ellos quisieran. He told her, "Don't go to another field, stay close to my women. Le dijo, no vayas a otro campo y mantente cercana a mis criadas. Keep your eyes on the field and follow them. Mantén tu mirada en los campos y síguelos a ellos. If you are thirsty, drink my water. Si If tien- you're hungry, eat my food. Si tienes sed o tienes necesidad de comida, participa de lo nuestro. If you need rest, go in the shade. Stay close to my young men." Si necesitas descanso, ve a la sombra, pero mantente cerca de mis criados. He also let Ruth know what he told the young men. También le dijo a Ruth lo que le había dicho a los criados. He said, "Do not hassle her, do not make fun of her, do not molest her, and by extension, don't rape her." Dijo, no la hostiguen, no la maltraten, no la avergüencen y de hecho no la vayan a violar. These were dangerous times. Porque estamos hablando de tiempos muy peligrosos. Hearing this, Ruth fell on her face before Boaz, saying, why have I found this favor in your eyes? Entonces ella se postró delante de él y dijo, ¿por qué he hallado gracia delante de tus ojos? He told her, "I've been told everything that you've done for your mother-in-law." Y dice, he escuchado de todo lo que tú has hecho por tu suegra. He said, "The Lord repay you, whose wings you have come under." Y que el Señor te pague bajo cuyas alas te has hallado para protegerte. At mealtime, he asked her to come eat roasted grain with the rest of the workers. Y ya cuando llegó el tiempo de comer, la invitó a sentarse con ellos a comer cebada tostada o trigo tostado. He also told the foreman, "Let extra grain fall for her so she can collect it." Y también le dijo al capataz, deja que caiga más de lo usual para que ella pueda recoger. Boaz was a good man in corrupt times. Y Boaz era un hombre bueno en tiempos corruptos. Unlike the Levite and the other man that I spoke about who offered his daughter, A lo contrario del hombre levita y el hombre que los hospedó, que ofreció a su hija virgen. in a time when there was freedom to do evil, Boaz chose to be a good man and
do good. En un tiempo donde había libertad para hacer la maldad, Booz escogió hacer el bien. I would be proud to know Boaz. Yo hubiera estado honrado en conocer a Booz. It would be an honor to know him. Fuera para mí un privilegio el haberlo conocido. Boaz and Ruth admired each other and experienced each other's kindness. Ambos, Booz y Ruth, se admiraban y compartían bondad el uno al otro. When it was time to separate the chopped down barley, grain from the chaff, Cuando- Boaz would be present and sleep next to the harvested barley. Cuando llegó el tiempo de separar la cebada de la paja, entonces Booz se acostó a dormir cerca de la cosecha de la cebada. Naomi knew that, Y Naomi sabía eso, Ruth's mother-in-law. la suegra de Ruth. Naomi told Ruth she needed the security of a husband. Y Noemí le dijo a Ruth, tú necesitas la protección de un marido. Both you and Boaz admire one another. Vos y tú se admiran el uno al otro You both have excellent character. y ambos tienen una personalidad maravillosa. She told her, wash yourself, anoint yourself, and put on your best clothes. Y le dijo, levántate, úngete con aceites y ponte tus mejores ropas. Boaz is in the family with the duty to take responsible for the widows of my husband and yours, Naomi told her. Y le dijo, vos está en la familia de los que pueden redimirnos y cuidarme a mí, Noemí, y también a Ruth. In those days, if a husband died, then a close relative should marry the woman and give her children for her late husband's sake. En ese tiempo, si moría el esposo de alguien, un familiar cercano podía tomarla, darle hijos para que tuviera herencia del difunto. She said, Boaz is in the family Y le dijo ella, vos es parte de la familia with a duty to take responsible for the widows of my husband and yours. y puede él hacerse cargo de mí y de ti, le dijo Noemí. Ask him to cover you, marry you, to raise up an heir for your late husband's inheritance rights. Pídele que se case contigo para que puedan hacer de ti y de él un hijo que te dé herencia. So after Boaz worked all day and they harvested and separated the grain from the chaff, he went and slept next to the pile of harvested barley. Y después entonces que trabajó arduamente vos y separaron la cebada o el trigo de la paja, entonces él se recostó cerca de esa gran paja que acumulaban y la cosecha. Ruth quietly snuck up to where he was. She uncovered his feet and laid down at his feet. Y dice entonces la historia que Ruth se acerca silenciosamente y se acuesta a los pies de Boaz. He woke up at midnight startled and said, "Who is it?" Y en la noche él repentinamente se levanta asustado y dice, ¿quién eres? She said, "Ruth." Ella contestó, Ruth. Then she proceeded to propose marriage. Entonces ella le propuso que la tomara por esposa o se casaran. She said, "Take me under your wing, care for me, and give me an heir for my late husband." Me dice, tómame como esposa, le dijo, y dame un heredero para la herencia de mi esposo muerto. Not those exact words, but in those times it was understood that's what it was. No en esas palabras exactamente, pero de hecho es lo que se entendía cuando se decía eso. Boaz said he would be pleased to marry her, but there was someone in line who had first choice. Boaz le dijo que estaría encantado, pero que había otra persona en línea que tenía más derecho que él. He was a closer relative than Boaz. Era un familiar más cercano que vos. The land her father-in-law owned was sold and it would need to be bought back. La tierra o el terreno que tenía el suegro se había vendido y se tenía que volver a comprar. Additionally, the one buying the land would need to marry Ruth. Pero definitivamente el que comprara el campo, el terreno, tenía que también casarse con Ruth.
So Boaz, saying he was willing to do it, set out to meet the person who was first in line, a closer relative than himself. Entonces Boaz, queriendo comprar ese terreno, hizo una junta para encontrarse con aquel familiar que era más cercano. Boaz brought 10 elders from the city to witness their conversation. Y Boaz trajo como a 10 ancianos de la ciudad para ser testigos de esa reunión. Boaz told the man, "You have first claim on the property to buy it back, and I am second." Le dijo Boaz al hombre, tú tienes derecho, primer derecho, para comprar esta propiedad y después yo soy segundo. The man said, "I'll buy it." He was willing to buy back the property. Y el hombre dijo, yo la voy a comprar, estaba dispuesto a hacerlo. But when Boaz told him, "You're going to have to marry Ruth as well," he says, "I'm not willing." Entonces cuando Boaz le dijo también al familiar, bueno, vas a comprar el campo, pero también tienes que casarte con Ruth. Él no estaba muy contento. Boaz redeemed the land for Naomi and Ruth, and he married Ruth. Y es así como Boaz redimió y compró el terreno, redimiéndolos para Ruth y Noemí. This wasn't plan A, but it was God's glorious plan that led to King David and 1,000 years later, our Lord Jesus. Y así es como termina casándose con Ruth y es como el plan B glorioso del Señor viene trayendo la descendencia que viene David y también 1000 años después a nuestro Salvador Jesús. Thank you, Lord. Gracias, Redemption, Señor. plan B means recovering what was lost. La redención del plan B quiere decir recobrar lo que se había perdido, Restoring what was meant to be. restaurar lo que estaba destinado a ser. It's always failure, then redemption, Siempre el fracaso es antes de la redención. redemption restores and makes new what was lost. La redención restaura y hace nuevo lo que se había perdido. Thank you, Lord. Gracias, Señor. In this story, God hid his future plans about Jesus. En esta historia, Dios oculta los planes futuros de Jesús. Boaz appeared before the town council and any others who had a claim on Ruth. Boaz se estuvo delante del concejal municipal, por decirlo, y todos los demás que tenían derecho. And he bought the right to redeem her. Y él compró el derecho para redimirla. This is a picture of what Jesus would do for us. Esta es una imagen de lo que Jesús hizo por nosotros. God, this is one thing that God hid that later we discovered that painted a picture of Jesus. Esto es algo que Dios oculta, que después vemos que marcaba una imagen de lo que venía a ser Jesús. There were many other things. Y había When- muchas otras cosas. When the lamb was slain and the blood was put on the doorstep, ¿Se recuerdan cuando venía la muerte y hubo sangre en el dintel de las puertas? that was a type or a picture of the redemption that Jesus would give us. Ese era un tipo de la redención que vendría, que Jesús traería. When people were sick and dying in the wilderness from sin, God had Moses make a serpent of brass and put it on a pole. Cuando la gente estaba muriéndose y enferma, Dios hizo o le dijo a Moisés que levantara una serpiente de bronce para que ellos fueran salvos o sanos. That was a picture of what God would do in Jesus by him hanging on the tree, on the cross. Eso también era una imagen o tipo de lo que Jesús haría por nosotros al estar colgado en el madero. These are just great truths that God worked out before Jesus came that we could say, oh yeah, that's right. That's what happened. Esas son grandes verdades ocultas que ahora venimos a ver y decir, eso es lo que venía anunciando. God has been working on this forever. Dios ha estado trabajando en todo esto por todo el tiempo, o en todo el tiempo. Even in the garden when
Adam and Eve were deceived and got kicked out of the Garden of Eden, God told the serpent, her seed, you will bruise his heel, but he'll crush your head. Esto ocurre de hecho también en el jardín del Edén, cuando la mujer es engañada y expulsa a Dios al hombre y la mujer del jardín del Edén, y después Dios le dice a la serpiente que la simiente de ella le heriría en la cabeza o pisaría la cabeza de él, de la serpiente. Again, that was God foretelling, giving a picture of what Jesus would do. De hecho, era Dios otra vez anunciando de lo que Jesús haría en el futuro también. Well, back to the story of Boaz and Ruth. Y regresamos de nuevo a la historia de Boaz y Ruth. In this story, God hid his future plans about Jesus. Boaz he appeared before the council, that's right. Never mind. Okay. Jesus came to earth and became one of us 1,000 years after Boaz and Ruth. Después de la died. historia de Boaz y Ruth y murieron 1000 años después, Jesús viene y muere por nosotros también. He took on flesh. He became part of a human family. Él se hizo carne y habitó y fue parte de nuestra familia humana. He became part of a human family, our family. Él vino y se convirtió a ser parte de nuestra familia. That qualified him to be our Redeemer. Se hizo pariente nuestro para también ser calificado como nuestro redentor. For those who need plan B, C, D, E, or beyond. Aquellos que necesitan el plan B, A, B, C, D, lo que necesiten y más allá. Jesus, pero- he appeared before the religious leaders in Jerusalem. Jesús estuvo delante de los líderes religiosos en Jerusalén. He was condemned to death, and in that he was able to purchase a right to be our Redeemer. Condenado fue a muerte y en eso él tuvo el derecho de adquirir, adquirió el derecho para ser nuestro redentor. Just as Boaz went before the town council and purchased the right to redeem Ruth, Jesus went before the religious leaders in Jerusalem and was condemned and purchased the right to redeem us. Así como vos también fue delante del concilio que mencionamos y así adquirió el derecho para redimir a Ruth, así también Jesús delante del concilio o de los líderes religiosos también adquiere el derecho para redimirnos a nosotros. He's a redeemer for all those who ask for redemption. Él es nuestro redentor y para todo aquel que pida ser redimido. Jesus brought the power of heaven and destroyed the power of hell. Jesús vino y trajo el poder del cielo para destruir el poder del infierno. His redemption reaches anywhere the presence of God can reach, which is everywhere. Y su redención alcanza a donde pueda estar la presencia de Dios, y de hecho la presencia de Dios está en todo lugar. Amen. He's here to redeem the lost, Él está aquí para redimir al perdido, those that don't have his life. aquellos que aún no tienen su vida. And he's here to redeem those caught up in the enemy's web of bondage. Y Él está aquí para redimir a aquellos que están atrapados en la red del enemigo. The only reason there is redemption is because of failure. Y la única razón por qué existe la redención es a causa del fracaso. The whole reason Jesus came to earth is because of our failure. Y la razón por qué vino Jesús a la tierra es a causa de nuestro fracaso. Because of Adam and Eve's failure and where they put us, Por el fracaso de Adán y Eva y cómo así nos causa a nosotros también ser caídos. and because of our own failures. Y He aún came.
y también vino por nuestros propios fracasos. That's the only reason. Es la única razón. Jesus came because we failed. Jesús vino porque nosotros fallamos. So failure is never a death sentence. Así que el fracaso no es una sentencia de muerte. Failure is never the end of you. Y el fracaso no es el final tuyo. God is able to touch whether we're on plan X, Y, or Z, or if we've blown past the end of the alphabet. Y Dios puede alcanzarte y redimirte, haya sido que tú ya te acabases con todos los planes del abecedario. Amen. If you've never come to Jesus for redemption, He purchased your redemption. Si usted no viene a Jesús para ser redimido, sepa que Él ya compró su redención. You're fully exposed before Him, whether or not you ever ask Him for redemption, you're fully exposed. Está expuesto delante de Dios aunque usted no venga y le diga nada acerca de usted. We're naked before God, so we can't hide anything. Estamos delante de Dios y no podemos ocultar nada. Don't let the shame of failure stop you from embracing Jesus. No deje que la vergüenza del fracaso evite que usted se aferre o tome a Jesús. Jesus is the shame killer. Jesús es el que termina y acaba con la vergüenza. You can be born again today. Usted puede nacer de nuevo hoy. Don't hold back from the gift of new life because you're already exposed. No se detenga de recibir este regalo porque usted tiene miedo a ser expuesto. Ya usted es conocido o expuesto. Our secrets are hidden from each other, but nothing is hidden from God. Nuestros secretos están ocultos de los unos y de los otros, pero no de Dios. And if you are born again and caught up in the enemy's web of bondage, Y si es nacido de nuevo y todavía se encuentra entre la telaraña de la maldad, del pecado o de Satanás. amen. Yeah, got it. If you walk and you feel the enemy's spider webs touching you and clinging to you, you can come to be redeemed of that. Y si usted siente que está caminando, pero la telaraña de Satanás lo está jalando, usted puede ser redimido de eso también. God's glorious redemption is also for those of us who know the Lord and we trip and fail and fall. La redención gloriosa del Señor también es para aquellos que conocen al Señor, pero han caído y fallado. God is in it for the long haul. Dios promete estar con usted para siempre. It's not one sin. No es solo un pecado And then goodbye. He doesn't just come to redeem us from our sins. Oh, you're born again. If you fail again, forget you. no viene, nos redime y dice, si fallas una sola vez, entonces te abandono. He came, like I said, for the long haul and is with us in our most ugly moments. Como dije, Dios quiere estar con usted para siempre y quiere estar a su lado en sus peores momentos. Again, those of us who serve Him, we're naked before Him, not before each other, but before Him. Y otra vez, los que servimos al Señor estamos como desnudos delante de Él. Posiblemente la gente no ve lo que nosotros hacemos mal, He's our Redeemer. pero Él es nuestro Redentor. He even told Peter to forgive 70 times 7 times in one day. Le dijo a Pedro que perdonara 70 veces 7 en un día. So
we're covered. Así es que estamos cubiertos por Dios. You know, if there's anybody here who has not accepted the Lord Jesus as their Lord, ¿Sabe si hay alguien aquí que no ha aceptado a Jesucristo como su Señor? He already knows you. Él ya le conoce, He's real. Él es real. God planned all through the ages Él planificó todo eso a través de las edades to provide new life for you. para proveerle a usted una nueva vida. So if that's you, just come up. Así es que si ese es usted, le voy a pedir que pase al frente. God will touch you. God Dios- will meet you. Dios va a tocar su vida, Dios va a transformarle. Jesus will embrace you. Jesús le va a recibir con sus brazos abiertos. Or if you know the Lord O tal vez conozca al Señor and you feel like you're always walking through an abandoned building with cobwebs all over and you're brushing them off of you and they stick to you and you don't know what to do. y se siente como que atraviesa por un edificio baldío y todo le está tapando y no sabe qué hacer. Jesus is a redeemer that reaches into your worst situation Jesús es el redentor que puede estrechar su mano en el momento más difícil de su vida He wipes those cobwebs away. y Él puede quitar toda esa telaraña de su vida. He acknowledges your sin, your failure, Él reconoce su pecado y su fracaso and he says, come, y Él le dice, ven, be restored. sé restaurado. If that's you, if you've been walking through and don't like where you're at, Si ese es usted y no le gusta dónde está en su vida en este momento, come up here and meet with the Lord. venga aquí enfrente, pase aquí enfrente y encuéntrese con el Señor ahora mismo. Like I said, he already knows. Él ya conoce, como lo he dicho. Don't hold back. No se detenga. Don't let pride, don't let what others think have anything to do with it because they can't see inside of you. No deje que el orgullo o lo que los demás vayan a decir puedan hacerle detenerse porque ellos no pueden ver lo que está pasando dentro de usted. And you can't see inside of them. So Y usted no puede ver en ellos. this is between each one of us and God. Esto es entre usted y Dios. He does have interest and love for you. Él tiene gran interés por usted y amor hacia usted. Don't hold back. No se detenga. One more time, if you want to, Una vez más voy a hacer un llamado. come up and let the Lord redeem you. Venga Please do. enfrente y deje que el Señor le redima hoy. God bless you. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord. Gracias, Señor Jesús. Alguien más. Gloria a Dios. Thank you. God bless you. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Lord, Father, we come to you. Viene Thank más. you, Lord Jesus. Gracias, Señor Jesús. Thank you, dear Lord. God bless you. Bless you. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. It's great when families can come together, Es grandioso cuando las familias vienen juntas rededicate themselves together to the y Lord. se dedican, rededican sus vidas al Señor. Amen. Lord, Señor, thank you so much. gracias. Heavenly Father, we just pray Padre Celestial, oramos that the Holy Spirit will come upon these que tu Espíritu Santo descienda sobre estas personas who have come up que han venido aquí al frente and others who may have wanted to, but
Y tal didn't. vez sobre todos aquellos que quisieron hacerlo y no lo hicieron. Lord, don't hold that against them. Touch them where they are. Señor, tócales también donde están. Reach out in your hearts. Alcanza sus corazones. Thank you. Gracias, Señor. Father, thank you for your mighty, mighty blessing and your mighty hand on each and every person here. Gracias, in Jesus' Señor. holy name. Por tu bendición y tu mano que está bendiciendo a cada uno de ellos y tu Thank you, poder. Lord. Gracias, Señor.